Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con el estudio de la lección de Escuela Sabática para cada día, y hoy vamos a considerar el tema Seguridad y Paz de Sión. Recuerde que estamos hablando sobre el anhelo de Dios en Sión y cuán importante es que nosotros veamos esta realidad que ahora tenemos en los Salmos cuando hablan de Sión, una realidad que se refleja en la esperanza que tenemos en Jesús. Por eso hablaba de la realidad. Mientras que sí, para el pueblo judío esta realidad tenía un aspecto tangible que era el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el monte de Sión literalmente, para nosotros esto conlleva una gran esperanza espiritual que se concretará con la segunda venida de Jesús. Sin embargo, este mundo no es un mundo ideal, ¿verdad? Hay tribulación, hay angustia, hay problemas. ¿Cómo podemos aprender a tener paz y a confiar en Dios en medio de la agitación de este mundo? Bueno, eso lo vamos a descubrir el día de hoy, así que vamos a orar y luego vamos a comentar nuestra lección para este día. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, porque en ella encontramos la confianza que necesitamos. Por eso te imploramos, ayúdanos a poner tu palabra como base de nuestra fe, porque ahí tú te has revelado para nosotros, a fin de que nosotros podamos tener fundamento firme para vivir en medio de este mundo agitado. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente usted conoce el texto que vamos a leer hoy, el Salmo que vamos a leer hoy, y es el Salmo 46. Hasta hay cantos inspirados en este Salmo. Bueno, en realidad el Salmo es un canto, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a aprender un poquito más sobre cómo podemos aprender a vivir en paz y seguridad en medio de la tribulación, como nos planteábamos al principio. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién no ha encontrado consuelo y ayuda leyendo este verso? Sin embargo, ¿a qué se refiere este amparo y esta angustia, esta tribulación? ¿A qué se refiere? Ambas cosas. Bueno, comencemos por el lado de las tribulaciones. Si usted nota los versículos 2 y 3, incluso puede leer en otros pasajes más adelante, pareciera que está hablando de catástrofes naturales. Ahí habla de no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen las aguas, aunque tiemblen los montes, porque todo parece una situación cataclísmica física, es decir, de la naturaleza. Y pareciera que estamos ante la presencia de un gran terremoto, un maremoto que está sacudiendo el mundo entero. Sin embargo, cuando usted lee un poco más adelante y va, por ejemplo, al verso 6, allí se nos da la clave de esta tribulación. El verso 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Esta inestabilidad en el mundo es provocada por las naciones. Ellos están combatiendo y no es algo que nosotros debemos extrañar, ¿no? Es decir, no es extraño para nosotros. Cuando vemos las noticias, cuando escuchamos las noticias, cuando nos llegan los informes de lo que está sucediendo en el mundo entero, que ahora es fácil encontrar estos informes con solo abrir una aplicación de redes sociales, nos damos cuenta de que el mundo está convulso. Eso no es exclusivo de la historia del pueblo de Israel o de Medio Oriente, sino que el mundo entero, y hoy lo vemos palpablemente, está convulso, está en medio de una gran tribulación. Una tribulación que implica guerras, rumores de guerras, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, en medio de todo esto, ¿cómo se vive en paz? ¿Cómo se vive con seguridad? Porque cuando uno ve las noticias y se da cuenta que la guerra en Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania, que ya no le han dado tanta publicidad, pero que está ahí, sigue ahí, está azotando al mundo entero, esto impacta en nuestra vida porque suben los precios de la canasta básica, suben los precios de los combustibles,
Todo porque estamos interconectados, y esa es una realidad con la que nos toca vivir. Enfrentamos el hecho de que aunque aquí no estemos en guerra, aunque en el país en el que estemos no haya un conflicto propiamente, nos vemos influidos por los conflictos del mundo, y eso nos afecta anímicamente también. Entonces, cuando vemos las imágenes del Salmo 46, cualquiera podría de alguna manera desesperarse, y con razón, porque la situación que está describiendo el Salmo 46 es una situación bastante complicada, tanto que parece que el mundo va a destruirse, e incluso en la intervención de Dios, lo que leíamos en el verso 6, nos damos cuenta que cuando Dios interviene también se derrite la tierra. Ahora, Dios no está tratando de destruir por destruir, Dios no quiere simplemente acabar con la vida. De hecho, aunque ha sido mal interpretado muchas veces, el diluvio no fue con la intención de destruir, fue de rescatar. Y claro, eso nos tomaría un tiempo para tratar de descubrir las claves de por qué el diluvio fue un acto de la gracia de Dios para rescatar. Pero aquí, en lo que estamos tratando de considerar, nos damos cuenta que cuando viene toda esta calamidad, ¿en quién podemos confiar? Vea acá el verso 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, dice el verso 5, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y se refiere a la ciudad de Dios, al monte santo, a Sión, a Jerusalén. Ya hemos dicho que todas estas palabras se intercambian en algunos salmos. Ahora, quiere decir que cuando vemos que el mundo está en tribulación, cuando vemos que el mundo está convulsionado, lo mejor que podemos hacer es recurrir a Dios, porque Él es el refugio que nosotros necesitamos. Él es nuestra seguridad. Para los israelitas esto significaba que ir hacia la ciudad de Dios les garantizaba seguridad, paz, fortaleza, independientemente de lo que pasara alrededor. Por eso era tan importante para ellos y por eso anhelaban la paz de Sión. Por eso trabajaban por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que allí ellos estarían seguros, pues allí estaba la morada de Dios, el templo de Dios, el arca del pacto, de manera muy tangible. Y para nosotros que no tenemos un monte literal al cual ir, ¿cuál es nuestra seguridad? Bueno, la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es quien garantiza nuestra seguridad, incluso en medio de los problemas que enfrentamos, en medio de las tribulaciones que enfrentamos, de las tormentas que nos toca enfrentar. Y nota en el verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Se presenta a Dios no como alguien pasivo, sino como alguien listo para la batalla en favor de su pueblo. Mientras las naciones están confabulando, están creando conflictos, están creando disturbios en el mundo, Dios se prepara para establecer su justicia. De ahí que se derrita la tierra. Ahora, la intención de Dios, vuelvo a repetir, no es destrucción, sino renovación. Es Dios como el gran conquistador, el verdadero conquistador que extiende su justicia al mundo entero y trae la paz. Noten lo que dice el Señor, porque no necesita de ti ni de mí para hacer esto. Verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Finalmente, Dios establecerá su justicia. ¿Y a qué nos apunta esto? Nos apunta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando finalmente se le va a poner fin al problema del pecado. Claro, cuando estudiamos la Biblia vemos que según Apocalipsis hay 1000 años en el cielo que sirven para dirimir los asuntos que se necesiten dirimir respecto a nuestra naturaleza y respecto a los pecadores que han sido condenados a causa de que se aferraron a sus pecados. Pero
finalmente la tierra es renovada. Y una vez que la tierra es renovada, entonces Cristo establece este reino eterno de justicia. ¿Qué destaca Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7 habla sobre esto, cuando los redimidos de Dios reciben el reino porque ya lo ha recibido nuestro Señor Jesucristo, pues Él es la garantía de lo que nosotros vamos a recibir. Así que Dios detiene todo instrumento de mal, pone orden, pone paz en el mundo entero, y esto nos debería decir a nosotros que aunque parezca que todo lo que nos rodea está confabulado contra Dios y parece que va a ganar, finalmente Dios está al control y Dios establecerá su justicia. No serán los seres humanos los que le pondrán fin a la historia de este mundo. No será la extinción o la autoextinción de los seres humanos por una guerra nuclear. No será eso. Dios está al control de la historia y por lo tanto Él se encargará. Mientras tanto, nosotros podemos poner nuestra confianza en Sión, que ahora no es el monte literal allá en Jerusalén. No, Sión siempre se refirió en la Biblia también al monte santo de Dios, es decir, al cielo, a la nueva Jerusalén, a la morada de Dios. Y nosotros podemos tener nuestra esperanza en eso, en la morada de Dios, porque Él sigue vigente, Él sigue reinando, Él sigue al control. No tenemos nada que temer, pase lo que pase, aunque ruja el mar, aunque tiemblen los montes, aunque la tierra sea removida, Dios es nuestro amparo. Y con eso debemos quedarnos en nuestra cabeza. ¿Vendrán problemas? ¿Vendrán dificultades? ¿Habrá que enfrentar estas cosas? Sí, pero Dios es nuestro amparo. ¿Puede confiar en eso? ¿Cree en lo que Cristo ha hecho en su favor para asegurar su vida? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a mantener nuestra confianza en Él. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso y en tu bondad nos aseguras que eres nuestro refugio, aun cuando a nuestro alrededor se tambalee todo. Cuando parece que todo se desploma, tú eres el que nos sostiene. Pero ayúdanos a crecer en esa fe. Yo sé que algunos de mis hermanos y hermanas que escuchan estas lecciones están pasando por pruebas, por dificultades que seguramente sienten que los abruman. Pero en medio de eso recuérdales, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, tú eres el Señor de los ejércitos y tú ya tienes la victoria asegurada para tus hijos. Ayúdanos a vivir esa fe cada día, en el nombre de Jesús. Amén.